Maravilloso. Gracias por ese amor tan grande. En Cristo Jesús nos proveíste todo aquello que no podíamos nosotros ganarnos. La vida maravillosa de Dios depositada en cada ser, depositada en cada persona. Y ahora nos hiciste participantes de ti, de tu naturaleza, de tu vida. Gracias por esa gracia maravillosa, porque todo fue a través de tu gracia, Señor, donde se pagó todo el precio completo. Gracias, porque tu misericordia siempre ha estado presente y prolongada para todos los seres humanos. Y en Cristo Jesús pudimos experimentar esa gracia maravillosa de tu amor, Señor, por todos los siglos. Desde antes de la fundación del mundo, tú pensaste en nosotros, Señor. Pensaste en esta humanidad, pensaste en redimirla, en pagar un precio, pensaste en hacer una nueva familia, pensaste en tener hijos, pensaste en nosotros. Y por eso estamos agradecidos, Padre maravilloso, por tu fidelidad, por tu amor. Gracias por darnos a entender tu soberanía. Gracias porque renovamos el entendimiento a través del conocimiento pleno, revelado de tu palabra, de tu amor, de tu bondad. Gracias te damos, Cristo, por todas las añadiduras también, porque tenemos vestido, comida, casa, porque podemos todo estar suplido, Señor, para poder vivir aquí en la tierra. Gracias te damos por esas añadiduras. Gracias por la vida abundante. Gracias por la largura de años y de días para expresarte, para expresar tu vida, para expresar tu naturaleza muchos años sobre la tierra. Sabemos que no moriremos a corta edad, sino que viviremos y contaremos tus maravillosas obras desde antes de la fundación del mundo, Señor. Gracias te damos por este tema que nos estás dando para conocer tu bondad, tu soberanía, tu amor y tu voluntad, Señor. Gracias, precioso Padre, por sacarnos de la oscuridad, de las tinieblas, del pensamiento en el que estábamos, Señor. Gracias por trasladarnos al reino de tu Hijo. Gracias por poner eternidad dentro de nosotros y por hacernos unos nuevos espíritus recreados a tu imagen y semejanza. Gracias porque renovamos el entendimiento con todo este conocimiento que estamos adquiriendo, Señor. Renovamos el entendimiento. Se transforma el alma para ser conformada a tu imagen y poder expresarte a ti, Señor. Y tú uses nuestras vidas como esos vasos útiles para expresarte a ti y nada más que a ti, precioso Cristo. Gracias porque nos edificamos en ti. Gracias, Señor, porque renovamos el entendimiento. Gracias porque llevamos cautivo todo pensamiento cautivo a la obediencia tuya y tu palabra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, y arrebamos fortalezas mentales en el nombre de Cristo Jesús, y llevamos este pensamiento natural a la obediencia tuya, a la obediencia del entendimiento de lo que tú hiciste en el consumado en la cruz del Calvario, Señor. Agradecidos por la sanidad, agradecidos por todo aquello que ya nos proveíste como parte, Señor, de la salvación. Gracias por la sanidad de sus cuerpos. Gracias por tu vida expresada en nosotros. Gracias, precioso Cristo, por el pacto eterno, por el propósito eterno y por el reino eterno que ya podemos experimentar en la tierra. Gracias por tu vida. Gracias, precioso Cristo. Te adoramos y declaramos espíritu de sabiduría y de revelación según Efesios 1:17, para que sean alumbrados los ojos de nuestro entendimiento y podamos comprender cuál es nuestra herencia en los santos y cuáles son las riquezas de tu gloria y las riquezas de tu gracia en Cristo Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Muy bien, pues bienvenidos. Bienvenidos todos. Y vamos a continuar con el tema que se llama Calvinismo versus o contra la Biblia. Y es un subtema del tema que estamos viendo, del gran tema que se llama la bondad, la soberanía
y la voluntad de Dios. 2 Timoteo 2:15 dice así: procura con diligencia presentarte a Dios, ¿qué dice? Aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Pues uno de los grandes impedimentos que ha habido respecto al tema, pues respecto al estudio de la Biblia, más que nada, es que no todos trazamos la palabra igual, o no todos entendemos el buen trazo de la palabra, más que nada. Algunos combinan pactos, agarran la ley de Moisés, un poquito de obras, un poquito de gracia, Jesucristo, un poquito de nuevo pacto, un poquito de antiguo pacto, un poquito de incluirle algo o añadirle a la salvación de lo que ya nos proveyó por gracia. Pero por otro lado también podemos encontrar otros que a lo mejor no, ¿cómo se dice? No con dolo, no con alevosía y ventaja, pero quieren establecer o adaptar la Biblia a sus propios conceptos, a sus propias ideas, a sus propias filosofías, a sus propias doctrinas o pensamientos. Entonces, ahora que he estado viendo el congreso allá, se lo recomiendo para que lo vea, se llama Agua Viva para las Naciones. Escuche el congreso, creo que todo está el día de hoy, todo está para el día de hoy. Entonces, le va a quedar muchas cosas claras. Pero igual, somos un cuerpo en Cristo, con a lo mejor diferentes formas de pensamiento acerca de ciertos temas de la Biblia. Podrá haber diferencias o pequeñas diferencias en algunos casos, pero lo más importante de todo, cuando damos estos temas de la soberanía, la bondad, la soberanía y la voluntad de Dios, que es el tema que estamos viendo en general, regularmente siempre ha habido ideas contrarias a este tema, o por lo menos lo que básicamente se nos ha explicado, ¿no? Dios haciendo lo malo, Dios enviando terremotos, Dios destruyendo la humanidad en cierta catástrofe como el tsunami, Dios a lo mejor derribándose un edificio, siendo Dios el culpable. Bueno, la humanidad así piensa, ¿no? O una parte de la humanidad a lo mejor. Dios inclusive en el Antiguo Testamento siendo un Dios a lo mejor destructivo. Pero ya cuando analizamos esas cosas a la luz de la palabra nos damos cuenta, por lo menos en el contexto es tan sencillo, en el contexto nos damos cuenta que difiere, ¿no?, ese tipo de pensamientos. Ahora bien, este conocimiento que estamos adquiriendo no es un conocimiento simple, tiene que ser un conocimiento revelado. Conozco personas que escuchan de estos temas que estamos hablando, la bondad de Dios, una soberanía no arbitraria, no injusta, sino un Dios soberano, pero bíblico, en el sentido de que Dios toma decisiones y nadie le dice qué hacer. Pero en sus decisiones, Dios nunca va a hacer algo contrario a su propia naturaleza. Él es amor. Si Dios es amor, nunca va a destruir a nadie. Si Dios es amor, nunca va a asesinar a nadie. Si Dios es amor, el muertito que estaba a lo mejor anoche en un cajón, en una caja, no fue Dios el que se lo llevó, pues. Entonces, pues ha habido diferentes formas de pensamiento y lo entendemos. A veces hay estructuras mentales que se nos han implantado porque alguien nos ha enseñado ese tipo de ideas, pensamientos, formas o filosofías o doctrinas, podemos decir así, ¿no? Inclusive muchas de esas doctrinas las adaptan a un texto bíblico y ya prácticamente ellos dicen que coincide. Pero un texto bíblico aislado nunca va a ser una forma de doctrina, una forma de pensamiento, o inclusive una teología, por decirlo así. Un estudio acerca de Dios no lo puede definir un texto bíblico aislado, tendría que ser siempre un estudio un poquito más profundo y analítico. Entonces, mandamos un saludo al hermano Osvaldo, a su esposa también y a todos los que se van a ir conectando ahí. Este tema esencialmente difiere mucho, inclusive de personas con las que ya podemos tener a lo mejor un contacto. Yo sé que una gran parte de ellos son implantadas ideas, porque a fin de cuentas, toda semilla que se implanta en los seres humanos, que cree, va a traer fruto, porque es una semilla.
¿Quién de ustedes no ha plantado por ejemplo, haga una prueba, pues vamos a plantar aquí una plantita de frijol y una de maíz? ¿Cuántos no hemos plantado una semilla? Pero hemos plantado una semilla, ¿y cuántos saben que se tiene que regar para que fructifique? Inclusive ponerle algo de abono, algo de fertilizante, no sé. Sin embargo, esa semilla que se implanta por primera vez, a lo mejor si no se riega, si no se fertiliza, si no se le da algo más de nutrientes, pues va a ser más complicado que pueda crecer, desarrollarse, dar frutos. Sin embargo, hablando en lo doctrinal, en lo espiritual, en los temas de la Biblia, regularmente siempre cuando usted escucha algo, entra algo por su oído natural. A lo mejor muchos lo entienden a la primera, otros no lo entienden a la primera, otros a lo mejor tienen que oír continuamente para entender algo, y es normal, porque yo también tengo que escuchar muchas veces las cosas para entenderlas. Sin embargo, cuando estamos continuamente escuchando, llega un momento en que es como si estuviéramos regando una semilla que oímos por primera vez. Y así sucesivamente, cuando se nos implantó una idea anteriormente, a muchos se les ha implantado ideas. Por ejemplo, yo escucho muy común, y es muy común, que se escuche, por ejemplo, acerca de un propósito eterno, un reino eterno, una gracia, una justicia. Todo eso yo lo entiendo, todos esos temas los entiendo, pero no necesariamente todo lo que diga un predicador tiene que ser necesariamente una verdad. No sé si me estoy dando a entender. Cuando hablamos de calvinismo contrario a la Biblia, un hombre llamado Juan Calvino, en 1500 y feria por ahí, este hombre estipuló por decirlo así, una forma de pensamiento que venía obviamente del siglo IV, eso ya lo hemos visto, ya no vamos a ir para allá. Sin embargo, eso fue una semilla que se implantó y se vino reproduciendo por décadas, por siglos, hasta llegar a la fecha actual. ¿Okay? Desde el siglo IV, imagínense llegar a algo hasta el pensamiento estamos en el siglo ¿qué? ¿22? Siglo XXI. 2000 años pasaron de Cristo para acá, réstele 400, 1600 años viene esto. Eso de que Dios es un Dios injusto, de que Dios determina el destino de los seres humanos, no nada más en la salvación, bueno, en la salvación se refirieron a estos hombres, pero ya posteriormente en el siglo XVI se creyó que Dios destinaba hasta que si alguien iba a morir el día de hoy era porque Dios lo había decretado de esa manera. Dios decretó esa rayita para que Dios llegara hasta ahí la vida del ser humano. Entonces, regularmente el ser humano no se ha hecho responsable de sus actos, quiere echarle la responsabilidad a alguien más. Y crea lo que el Señor es el menos responsable, nuestro Padre es el menos responsable. Ok, entonces a lo que quiero llegar con esto, esencialmente es a que las formas de pensamiento que usted ha adquirido por ciertas doctrinas que ha escuchado, no vienen del año pasado, ni vienen del siglo pasado, tienen más de 1000 años, más de 1000 años. Y le digo, podemos diferir unos con otros, pues el caso es que no, escuchar lo bueno de un predicador puede ser bueno, pero hay predicadores que usted escucha muy buena palabra, pero de repente mueren. Y dices, bueno, entonces lo que estabas predicando no era funcional, o era funcional hasta cierta manera, y había algo que creía ese predicador que no necesariamente le funcionó. Y cuando hablo de funcionalidad estoy hablando de que el deseo de nuestro Padre, de Jesucristo, es poder expresarse, porque Él usa a los seres humanos, usa su cuerpo, el cuerpo de Cristo son todos los creyentes, que han obviamente recibido a Jesucristo, han ejercido fe en Él. Y en cierta manera Cristo habita en ellos y Cristo desea y anhela de expresarse a través de los seres humanos, manifestarse. Por ejemplo, cuando yo voy y le hablo de la palabra a un enfermo y el enfermo sana, pues Cristo a través de mí, usándome a mí. Y eso es lo que Él desea, eso es lo que Él anhela. Y el anhelo de Él no es que vivamos corta edad porque Él se expresaría menos tiempo sobre la tierra, sino Él desea que seamos saciados de larga vida aquí. ¿Para qué? Para expresarse Él a través de nosotros. Entonces, en ese mismo entendimiento yo he visto personas demasiado sabias, inclusive hablando palabras demasiado que a veces no se entienden.
porque son palabras muy elevadas en la forma de hablar, en la forma de expresar el Evangelio. Nosotros hemos decidido hablar de un Evangelio simple, con palabras simples, para que usted lo entienda. Y si hay una palabra complicada que yo hable, se le explico de qué se trata esa palabra, para que llegue a dos tipos de públicos. A un público que a lo mejor no tenemos un entendimiento teológico, pero también podemos llegar a un público que tiene cierto conocimiento teológico, como es el calvinismo, ¿ok? Entonces, aquí la pregunta es, ¿por qué una persona que conoce tanta palabra, gracia, justicia, reino, gobierno, la vida del Espíritu, y que entiende todos estos conceptos, ¿por qué se muere? Esa es la pregunta, ¿por qué?
Ah, pues te me apagado el micrófono. Pues yo pensé que tú le das seguimiento ahí. No, no lo acabo de apagar desde un principio. ¿Sí se está oyendo? Muy bien. No sé desde qué minuto, a ver, chécame. Muchas gracias, Pastor Férico. Ah, el Pastor Férico está conectado ahí. Saludos, estimado pastor y familia. No se escucha. Alguien que ayude con nada. Muchas gracias, Pastor Férico. Usted nos ayudó mucho ahí. No sé cuánto tiempo tendríamos ya hablando como pericos sin nada. ¿Eh? ¿Qué es poquito? Bueno, vamos a comenzar de nuevo. La idea de enseñar de este tipo de temas, no es contradecir, no es hablar en contra de otros que piensan diferente, ¿ok? Es poder edificarlos al que se quiera dejar edificar y escuchar casi nada, ¿no? Todo lo que tengo que decir. Bueno, vamos a comenzar otra vez. 2 Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene que avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Ok, muchas gracias, Pastor Férico. Bueno, saludamos a todos los que están ahí conectados, al hermano Osvaldo y a todos los demás. ¿Qué significa que los demás que estaban conectados no estaban en el audio o algo así, no? Pero bueno, en fin. Ok, entonces la idea de enseñar acerca de estos temas, calvinismo versus la Biblia, o calvinismo, y yo siempre lo tengo con audio, aquí siempre lo tengo, ahora se lo quité. Pero entonces la idea de este tipo de temas no es esencialmente oponernos a lo que enseña otra persona, sino es edificar, porque tiene que ver mucho el corazón del edificador, el corazón del que enseña. Si el corazón del que enseña es dañar la imagen de otra persona, pues va a enseñar para dañar a la persona, o el corazón del edificador es para poder ayudar a otros a que salgan de las tinieblas y poder ser libres y poder, lo que más me preocupa a mí es que el ser humano esté muriendo antes de tiempo, malos hijos de Dios estén muriendo antes de tiempo, pues es algo que en lo personal les digo, a mí sí me preocupa. Podrá haber mucho conocimiento, podrá haber mucho entendimiento de una verdad presente, de una gracia, de una justicia, de un reino eterno, de una vida del Espíritu, etcétera. Pero si no hay un entendimiento acerca del tema de la soberanía de Dios, que es un tema, la verdad, primordial, esencial y de primera necesidad, porque el que no entiende la soberanía de Dios, literalmente se nos va a ir antes de tiempo. Entonces sí es poquito preocupante no entender el tema de la soberanía. Cuando hablamos de soberanía no estamos hablando de una soberanía bíblica, obviamente, ¿no? Porque yo sí creo en un Dios soberano. El único detalle en ese Dios soberano en el que yo creo, no es un Dios soberano basado en una filosofía, menos de una filosofía que viene del paganismo, como es una gran parte del calvinismo, ¿ok? Son nuestros hermanos en Cristo, les amamos, pero la verdad es que yo he visto hermanos, inclusive hasta pastores, morir a causa de que no entienden la soberanía. Porque ellos dicen, bueno, si Dios se lo llevó, pues fue en su soberanía. Dios ya sabía dónde tenía una rayita para el hermano. Y bueno, o sea, le atribuyen a Dios las obras de las tinieblas, le atribuyen a Dios la muerte de una persona, cuando el propósito de Dios es que Él expresarse a través de sus hijos aquí en la tierra. La idea de Dios es el poder usar a su propio cuerpo aquí en la iglesia para manifestarse. La idea de Dios es que esta humanidad pueda conocer al Cristo que murió por nosotros a través de nosotros, ya sea en palabra, ya sea en hecho, ya sea en actitudes, ya sea en testimonio, pero poder que ellos vean la luz en nosotros. A esas personas necesitan de nosotros, el mundo necesita de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Dios necesita el cuerpo de Cristo para manifestarse, pero si el cuerpo de Cristo viene y ya colgó los tenis y este cuerpo ya no va a estar en la tierra, pues Dios ya no va a estar en la tierra en esa persona manifestándose. Y ese es el propósito eterno. Es la voluntad amorosa del Padre de darse a conocer a través de su Hijo Jesucristo, y por medio de, el medio exclusivamente por el cual Dios se manifiesta en la tierra es el cuerpo de Cristo, la iglesia. ¿Y por qué? Porque es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, Cristo a través de nosotros, como si Dios, dice 2 Corintios 5, 19, 18,
como si Dios rogase a esta humanidad por medio de nosotros, reconcíliense con Dios, por medio de Jesucristo. Entonces, por eso estamos viendo estos temas. Muchas gracias, Pastor Federico, listo, ya quedó el audio. 5 minutos se nos fueron ahí de conocimiento. Pero bueno, la otra hay que verlo, hay que estar checando ahí. Muy bien, entonces estamos viendo Jacobo Arminio. Jacobo Arminio, discípulo de Teodoro Beza, discípulo de Juan Calvino. Y Juan Calvino, discípulo de San Agustín, siglo IV, y San Agustín, discípulo de unos llamados maniqueos, gnósticos maniqueos. Paganismo, literal. ¿Qué creía el paganismo? Que Dios determinaba el destino de los seres humanos, a unos salvarlos y a otros condenarlos, porque Él así se le ocurrió. ¿Qué creía ese paganismo? Que el ser humano estaba totalmente depravado, que no tenía la voluntad ni el libre albedrío para buscar a Dios. ¿Qué creían ellos? Que Dios había elegido a unos, porque unos eran elegidos para salvación y a otros para condenación. Dios eligiendo, ese es el supremo que le llamaban ellos. Y bueno, así sucesivamente podemos encontrar que muchas de las prácticas, de las formas de pensamiento en la actualidad, donde se habla de un Dios soberano, arbitrario, injusto, que si se muere alguien, bueno, pues es que Dios se lo llevó, esas ideas, y que si un terremoto es porque Dios quiso tratar con esas personas porque se estaban portando mal, y que si un tsunami nace, bueno, porque los asiáticos andaban de plano, andaban todos soltándose la greña como Ricky Martin, y bueno, así sucesivamente. Pero no es Dios destruyendo la humanidad, no es Dios eliminando a la humanidad, mucho menos será Dios eliminando su propio cuerpo. Imagínese un Dios, voy a enviar a Jesucristo, mi Hijo, para salvar a la humanidad, y la humanidad que va siendo salva va ahora a formar parte del cuerpo de mi Hijo, pero ahora voy a ver a quién le mando un cáncer para destruir una parte del cuerpo de mi Hijo. Imagínese ese pensamiento, un Dios que tiene un pensamiento pues depravado, ¿no? Un Dios que tiene un pensamiento de maldad, como si Dios fuera, ¿cómo le puedo decir? Como si Dios fuera, como cuando salía el Eugenio Derbez con vestido de rojo como el Chapulín Colorado, y le picaba un botón y alguien se caía en una bicicleta, y luego le picaba el otro botón y aquel se estampó allá en el carro, y le picaba otro botón y aquel le pasó otra cosa, cayó en una zanja, en un hoyo. Imagínense un Dios así. Pues así es el Dios que pinta el sistema calvinista. Ahora, para mí sí me preocupa, porque ahorita no se le está dando prioridad a lo que es indispensable. Hay cosas importantes como es el Evangelio de Jesucristo, hay cosas importantes como la edificación de Cristo, pero hay cosas, podríamos decir, menos importantes, pero que son urgentes y prioritarias. Por ejemplo, yo hablo de la edificación de Cristo, que hemos hablado mucho de gracia, justicia, propósito eterno, hemos hablado bastante. Sin embargo, voy a hablar de un curso Sanidad y Milagros para que sanen los enfermos y usted sepa cómo orar por los enfermos. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un evangelio completo, un evangelio a medias donde vamos a dejar al filigonio que se quede ahí enfermo de la enfermedad incurable que tiene, dejarlo postrado en cama, porque no es importante o porque no es urgente. Si el filigonio sana y se levanta de la cama, va a ser una expresión de Cristo aquí en la tierra, por el cual Cristo lo use para que esta humanidad pueda ver a Cristo en el filigonio. Entonces, por eso le digo, sí me preocupa, porque veo cómo el cesacionismo son aquellos que no creen en los dones del Espíritu Santo. ¿Cómo va avanzando el cesacionismo? Por lo menos en la área donde nosotros nos movemos, el cesacionismo lleva un gran avance. Un gran avance lleva. Cesacionismo significa que los dones nada más fueron para el primer siglo y tuvieron una función para establecer una doctrina apostólica, y ya no más. Y si alguien quiere sanar ahorita, no, ya no existe la sanidad. No existen los milagros, no existe nada. Y el calvinismo es parte del sistema ese, cesacionista. No creen en los dones del Espíritu Santo, no creen. Pero gracias al Señor que antes de conocer estas verdades que estamos entendiendo hoy, Cristo como nuestra única verdad, como nuestra única vida y como nuestro único todo,
Cristo como parte o la parte esencial del propósito eterno. Ahora que entendemos todo esto, pues no vamos a dejar de lado los dones del Espíritu Santo. Tiene que ser las dos cosas. Cada parte tiene su funcionalidad aquí en la tierra. Cada parte que Dios dijo que debería operar, o cómo debería operar la iglesia. Por ejemplo, Pablo entendió perfectamente estos temas porque él fue el que las estableció: propósito eterno, gracia, justicia, reino eterno, el gobierno del Espíritu. Pablo fue uno de los principales que estableció el consumado, que ya estaba todo culminado en la cruz del Calvario, y los beneficios del consumado. Pablo fue uno de los principales impulsores, y a quien Cristo le reveló el nuevo pacto. Y a quien Cristo le reveló que no había que combinar nuevo pacto con la ley de Moisés, la vida del Espíritu con reglas y hacer obras para ganarnos el favor de Dios. Eso se le reveló a Pablo. Lea el libro de los Gálatas, capítulo 2, capítulo 5. Lea. Y se va a dar cuenta lo que realmente representa la edificación en Cristo Jesús. Y Pablo es un experto. ¿Pero qué cree? Pablo levantó un paralítico en Hechos 14. Y ya conocía la revelación del nuevo pacto. Entonces, ¿cómo podemos engranar lo que estamos entendiendo del nuevo pacto? ¿Cómo podemos engranar con los dones? Está totalmente engranado, no está desengranado, está unido. Está totalmente unido. Por eso no podemos desechar los dones del Espíritu Santo, porque estoy entendiendo la edificación en Cristo. Porque la idea de la edificación en Cristo es que usted crezca en la cabeza que es Cristo, que deje de ser un niño fluctuante y pueda ser un hijo maduro, que tenga madurez, ¿ok? Y que manifieste esa madurez en cada aspecto de su vida, y que sea Cristo obrando y operando y manifestándose a través de cada uno de nosotros. Esa es la idea de la edificación en Cristo. Y esa edificación en Cristo, cuando el hijo madura, por obviedad, a lo mejor ya no va a necesitar de los dones del Espíritu, a lo mejor ya no va a necesitar sanidad, porque va a estar operando en otro nivel diferente. ¿Estamos entendiendo eso? En otro nivel diferente. Pero ¿qué cree? El alma necesita una renovación del entendimiento para que el alma sea transformada, y eso puede durar toda la vida. Así es que en esa toda la vida, en lo que usted renueva el entendimiento, transforma el alma, y literalmente Cristo es formado en usted, puede durar años. Lo malo es que un cáncer se lo puede llevar en 3 meses. No va a lograr llegar a la estatura del varón perfecto, pero una enfermedad se lo puede llevar antes de tiempo. Entonces, para eso tenemos los dones del Espíritu Santo. ¿Se ha dado cuenta? Mientras no crezcamos en Cristo, vamos a usar esos dones porque son recursos. Entonces, está por un lado los que ya no creen en dones, cesacionistas se llaman, ya cesaron los dones. Ya no creen en los dones de sanidad, inclusive los critican. No debemos de criticarlos porque es una manifestación del Espíritu Santo. Yo jamás hablaría en contra de lo que el Espíritu Santo se quiere manifestar en la tierra, jamás hablaría, ¿ok? Por otro lado están, como les vuelvo a insistir, lo he dicho en servicios anteriores, por eso es importante entender la soberanía de Dios. Es importantísimo, porque personas muy entendidas, mucho más avanzadas que yo, en gracia, justicia, propósito eterno, reino eterno, la vida del Espíritu, personas mucho más avanzadas que yo, con muchísimos años más, pero muertos de una enfermedad incurable. ¿Por qué? Porque no creían en los dones del Espíritu Santo. ¿Se ha dado cuenta? Por eso le digo, siempre un evangelio debe ser completo. No debe ser un evangelio a medias. Nunca debe ser un evangelio a medias. Muy bien. Saludamos a Jorge Zamora, que nos ve. No sé dónde está ubicado el hermano, pero le enviamos un saludo. Ok, ahí les va. Entonces, estamos hablando de un contexto histórico. Necesitamos entender historia para entender de las ideas que le implantaron a usted, porque fueron semillas. Así que no sé si quedaron los 5 minutos que no se escucharon. Siempre lo que escuchamos fueron semillas. Una semilla se implantó en su corazón, pero se la siguieron regando, porque siguió escuchando lo mismo, y se convirtió en lo que se le llama estructura mental, fortaleza.
fortaleza. Una fortaleza es como un castillo. Un castillo medieval, pues prácticamente tenía todos los medios para que no entrara el enemigo, ¿no? Desde un arroyo, un río, un lago antes de entrar, hasta las bardas altísimas. Literalmente no podía entrar el enemigo. Como era el lugar de, cuando lea la historia de Constantinopla, se va a dar cuenta cuando los estos de allá de, ¿cómo se llaman? Los musulmanes querían entrar a Constantinopla, que era obviamente una ciudad cristiana, romana cristiana, y luego cómo querían entrar y no podían, y hasta, no sé si tardaron 3 meses, pero a fin de cuentas entraron. Y resulta que nunca entraron por la fortaleza, nunca entraron, sino que ¿cómo se dice? Un disidente, uno que estaba en contra del rey, porque sí había un túnel para poder entrar a toda la fortaleza. Y ¿cómo le puedo decir? Ese traidor del reino sabía exactamente por dónde estaba ese túnel. Y por ahí salió, y ¿qué cree? Les empezó a dar acceso. Así de sencillo. Todo fue destruido Constantinopla por causa de un pequeño túnel que había. Entonces, Jacobo Arminio, discípulo de Teodoro Beza, discípulo de Juan Calvino. Juan Calvino aprendió un poquito de Lutero, y todo eso, estos monjes agustinianos, toda su doctrina la agarraron del siglo IV, San Agustín siglo V, y San Agustín una parte de su enseñanza la agarró del paganismo, ¿ok? No está mal todo lo de San Agustín, hay cosas buenas, lo de la gracia, entender gracia, que usted es salvo por gracia, por medio de la fe. Lo enseñó en un tiempo San Agustín, lo enseñaba Calvino, pero la soberanía y esas cosas no está correcto. Por eso le digo, seamos personas que analicemos lo que escuchamos. Inclusive usted puede analizar lo que yo le enseño, lo puede analizar, pero si yo no le doy un fundamento bíblico correcto, contextual, inclusive histórico como le estoy dando, pues entonces sí, usted tiene derecho a pensar lo que usted quiera, ¿okay? Muy bien, entonces ahí va. ¿Qué creía este hombre Arminio? 1610 hubo una persecución grandísima contra todos los arminianos, seguidores de Arminio, profesores de la Universidad de Leiden, alumnos, pastores y muchos. Se levantaron los mentados llamados gomaristas, que venían de un hombre llamado Francisco Gomaro, hicieron un partido, un comité, y hay que seguir y hay que perseguir a todos los mentados arminianos porque son una plaga. Obviamente ellos se quisieron defender, se reunieron e hicieron los 5 puntos arminianos, o sea, 5 formas de pensamiento, y en esas 5 formas de pensamiento, porque Arminio siempre fue calvinista, 5 formas de pensamiento se supusieron en 3 formas de pensamiento, 3 doctrinas, 3, podemos decir, filosofías, porque no era en sí una doctrina bíblica, filosofías, formas de pensamiento, humanistas. La primera, ¿cuál fue? Bueno, la primera que vimos el día jueves vendría siendo la elección condicional. ¿Qué significa elección condicional? Elección condicional significa que Dios te salvo, Filigonio, y hasta después empiezas a creer, es decir, a tener fe. La fe no es antes de ser salvo, sino primero hay que ser salvo y luego hay que tener fe. Qué contrario a la Biblia, porque la Biblia dice que para todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga la vida eterna. No se trata primeramente de ser salvo y luego tener fe. ¿Por qué cree eso el calvinismo? No sabemos, ahorita lo vamos a explicar más adelante, sí sabemos, ahorita lo vamos a explicar. ¿Y por qué Arminio se opuso a todo esto? Porque Arminio dice, bueno, entonces Dios sería injusto querer salvar solamente a unos elegidos y sin tener una condicionante llamada fe. O sea, el ser humano no tiene que creer, solamente Dios dice, a este elegí para ser salvo, y hay que irrumpirle el corazón, hay que salvarlo, hay que regenerarlo, que nazca de nuevo. Hasta entonces hay que darle la fe. Esa es elección incondicional del calvinismo, y dice Arminio, no, es condicional, porque Dios sabía quién
se iba a salvar, pero basado en la fe, que iban a creer en Jesucristo. El segundo punto sería la expiación limitada. Ilimitada. Es decir, Dios, Cristo Jesús, viniendo a salvar a todas las personas de todo el mundo, sin distinción de raza, cultura, idioma y todo lo demás. Dios viniendo a salvar y muriendo por toda la humanidad. Cristo Jesús, muriendo por todos. El calvinismo, todo lo contrario, creía que Dios había muerto solamente una expiación limitada, solamente había muerto por los elegidos, los que Él decidió salvar, no más. Por eso le digo, sí tenemos que analizar esto más a fondo. Ahorita estamos con pura historia, no hemos entrado a textos bíblicos, pero ya entrando a un análisis de textos bíblicos, pues que a usted le quede claramente lo que vamos a estudiar, pero basado en la palabra de Dios, sin añadirle, sin quitarle, solamente lo que la palabra de Dios dice. La idea esencial es que eso le quede en su corazón, que estamos hablando de un Dios bueno, 100% bueno, y que usted tenga una seguridad, que independientemente de las circunstancias más adversas en las que se encuentre, siempre estará Él ahí, ayudándolo, cuidándolo, en lugar de un Dios traicionero, ¿no? Se está derrumbando la casa, el terremoto, y Dios, se vino bajo la casa. ¿Y Dios? Como decía un calvinista, a ver, ¿dónde estaba Dios? ¿Dónde estaba Dios? Ah, no, es que Dios, como dicen los calvinistas criticando a los arminianos, pues Dios permitió que sucediera ese y se cayera el techo. O sea, como diciendo, no le importó los niños que estaban en la casa, no le importó ningún ser humano que estaba a punto de hacer eso, no le importó Dios. Pero no es Dios ni propiciándolo ni permitiéndolo. No es Dios. Nunca será el Señor. Tercer punto, depravación total. ¿Qué significa depravación total? En este punto, tanto Arminio como Calvino prácticamente decían lo mismo. O sea, en este punto no contradijo Arminio a su profe, a su maestro Calvino, para que me entienda. No lo contradijo, porque él inclusive siempre se consideró calvinista. Depravación total, ¿qué significa? Que el hombre no posee gracia o fe salvadora por sí mismo, ni a partir del poder de su libre albedrío o voluntad, si el hombre no tiene voluntad para buscar a Dios, pues. Pero si nos vamos a la historia, si usted checa la historia, había un hombre en Hechos capítulo 10 llamado Cornelio, donde dice que a pesar de que no conocía a Jesucristo, él siempre andaba en la búsqueda, a través del judaísmo, a través del Antiguo Testamento, siempre andaba en búsqueda de Dios. Era un hombre bueno, era un hombre que ayudaba a la obra de Dios, que ayudaba a los judíos y siempre andaba haciendo lo bueno. Entonces, según el calvinismo, dice que en la depravación total, el hombre no tiene ni siquiera, la voluntad de poder buscar a Dios. Sin embargo, tanto el calvinismo como el arminianismo, ambos conceptos teológicos creen que si bien es cierto hay una gracia general, que es el amor de Dios dándole a los seres humanos para que en cierta manera el ser humano pueda tener ciertos rasgos de bondad. Por ejemplo, una madre con un hijo, una madre cuando tiene su bebé en el vientre, cuando nace su hijo y cómo la madre cuida a su bebé. Pero bueno, esa gracia general es muy parecida como cuando una gallina tiene sus pollitos y los cuida. Pues sí me estaban entendiendo. ¿Cuántos saben que la gallina es buena y una perrita puede tener sus cachorritos y los está cuidando para que nadie no le ha tocado, que nadie se acerque? ¿Sí le ha tocado o no? Pues algo parecido, eso le llaman gracia general, pero realmente es la misma naturaleza del ser humano, pues que no está totalmente así como totalmente depravado en sus sentidos para hacer lo malo. Porque yo conozco personas que aunque no conozcan a Dios y aunque sean inclusive ateos, no sé si, bueno, no lo voy a mencionar aquí, ¿no? Pero uno por ahí que hace muchas obras de caridad a través de asociaciones civiles, a través de instituciones de asistencia pública,
que crea orfanatos, crea hospitales, se va al África y crea un lugar para ponerles o darles medicamentos a los africanos, alimentos y todo lo demás. Y es una persona que no cree en Dios. Entonces, ¿cómo puede una persona que ni siquiera cree en Dios, cómo puede hacer lo bueno? Es porque hay algo en el ser humano que intenta querer hacer lo bueno. ¿Me entiende? Hay algo en el ser humano. Entonces, depravación total, según el calvinismo, dice que el ser humano ni siquiera pues tiene esa idea de buscar a Dios, sino que el ser humano sí tiene libre albedrío, dicen ellos, pero ese libre albedrío solamente para decidir hacer lo malo. Es decir, si voy ¿cómo se dice? A desvivir. Si voy a desvivir el filigonio, solamente voy a pensar cómo lo voy a hacer. ¿Voy a usar arma blanca, arma roja, o cómo le voy a hacer? Algo así cree el calvinismo, pues. Es decir, el ser humano sí tiene libre albedrío para hacer diferentes cosas, pero solamente lo malo, pero no tiene albedrío para buscar a Dios. No tiene ese albedrío, pero que en el Edén sí tenía libre albedrío Adán, porque Adán podía elegir hacer lo bueno, o no comer del árbol del bien y del mal, sino comer del árbol de la vida, o comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. O sea, tenía dos opciones, lo cual significa el libre albedrío. Pero una vez que el hombre cae en el jardín del Edén, ya no tiene libre albedrío solamente sí tiene libre albedrío para hacer lo malo, pero no para buscar hacer el bien. Depravación total, entonces significa que el hombre está totalmente depravado, tanto en espíritu, muerto espiritual, pero también en el entendimiento, en la conciencia, en aquello que lo impulsa a buscar a un ser superior. No lo puede hacer porque está totalmente depravado, que según el calvinismo y el arminianismo, ¿ok? No de acuerdo a mi punto de vista. Es importante aclararlo. Yo no lo creo así. Bueno, entonces dice, ya que en su estado de apostasía significa alguien que, bueno, en cierta manera alguien que creyó y dejó de creer, algo así pues. En su estado de apostasía y de pecado no puede pensar el hombre querer o hacer algo verdaderamente bueno, como es la fe salvadora. O sea, el hombre no puede tener fe salvadora, no puede decidir creer, porque está en un estado totalmente depravado, totalmente. Pero es necesario que Dios en Cristo lo regenere. Eso cree el arminianismo y el calvinismo. ¿Qué significa que Dios en Cristo lo regenere? Bueno, que Dios llegue, Filigonio, hoy te voy a salvar, ya te salvé Filigonio, ahora sí, decide creer en mí. Algo así, ¿no? Primero lo regenera, los hace nacer de nuevo, los hace salvos, y después el ser humano comienza a creer. Primero necesita Dios regenerarlo, renovar el intelecto en las emociones y en la voluntad y en todas las capacidades del hombre, con el fin de que el hombre pueda entender, pensar, querer y hacer correctamente lo que es verdaderamente bueno. O sea, Dios toma la iniciativa. No es el ser humano que en cierta manera decide un día pensar en creer en un Dios supremo. Eso cree el calvinismo y el arminianismo, lo mismo. Que el hombre está inhabilitado en todas sus capacidades intelectuales, emocionales, muerto espiritual, y que el hombre no puede buscar a Dios. No puede buscar a Dios. Y bueno, ellos basan en Juan 15, versículo 5, basan parte de su teología, parte de su forma de doctrina. Juan 15, versículo 5, lo vamos a poner ahí. Juan capítulo 15, versículo 5. ¿Listos? Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Y luego dice, el que permanece en mí y yo en él, lleva muchos frutos, porque separados, nada más usa la segunda parte, mira, separados de mí nada pueden hacer. Y el ser humano sin Cristo está separado de Dios. ¿Ok?
Entonces, si está separado de Dios, según ese texto bíblico, nada pueden hacer, significa que el ser humano no tiene la capacidad ni intelectual ni emocional de buscar a Dios. He conocido muchas personas que no son salvos, pero que están en una situación de enfermedad extrema, y he platicado con ellos porque antes íbamos mucho a los hospitales a orar por los enfermos, y yo he visto a esas personas como sí esperan un mensaje y un buen mensaje que los saque de ese lugar de sufrimiento de la cama donde están. O sea, sí esperan algo de parte de Dios, esas personas. Me ha tocado conocer así personas. Entonces, según el arminianismo clásico, se le llama también hay una gracia salvadora, pero esa gracia salvadora se le llamó gracia previa, gracia anticipada o gracia anterior. Y esa gracia salvadora o preveniente o anticipada es que Dios habilita al ser humano por medio de la predicación del Evangelio. Dios habilita al ser humano por medio de la predicación del Evangelio, y que hace un efecto regenerativo, es decir, hace nacer a las personas. Por medio del Evangelio Dios los hace renacer. Al contrario del calvinismo, por medio del Evangelio sí es cierto que Dios los hace renacer, pero el ser humano no necesariamente tiene que creer para ser salvo, sino que Dios los hace renacer porque son de los elegidos. Y en el caso del arminianismo sí es cierto que Dios dice igual lo mismo, que ellos no pueden elegir a Dios, pero por medio de la predicación del Evangelio, Dios primero los hace renacer, regenerar, los convence y prácticamente los salva. Es prácticamente lo mismo que cree. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre uno y lo otro? Depravación total. Calvinismo en contra o diferente al arminianismo. Bueno, que el calvinismo no cree que el ser humano tenga que creer para ser salvo, sino que Dios lo salva sin necesidad de creer. El arminianismo dice que el ser humano en cierta manera sí empieza a tener un cierto libre albedrío. ¿Cuándo? Cuando viene la predicación del Evangelio, el Espíritu Santo los convence, y una vez que los convence el Espíritu Santo, como que en ese momento los despierta, les abre el entendimiento, y el ser humano dice, caray, desperté, ya tengo libre albedrío y puedo elegir por Dios. ¿Sí me entiende? Algo así cree. Pero no existe un libre albedrío antes de que se les predique el Evangelio. No existe un libre albedrío, pero sí, a través de la predicación del Evangelio, a través de la predicación de Jesucristo, en ese momento es como si Dios les abriera el entendimiento, y es como si Dios les proveyera inclusive el libre albedrío a través de la predicación del Evangelio, y el ser humano es como si despertara, es como si estuviera dormido, vaya, y de repente despertara. Y ahora dice, ahora sí tengo libre albedrío y ahora sí voy a aceptar a Dios, a Jesucristo. Algo así está la cuestión de la depravación total. Pero ambos creen que el hombre está depravado y todo. Punto número 4, gracia resistible y preveniente. ¿Qué significa gracia resistible para el arminianismo? ¿Qué significa gracia irresistible para el calvinismo? Lo contrario. Gracia irresistible, según el calvinismo, ellos creen que cuando viene la predicación del Evangelio, a los que son elegidos, pues los que no son elegidos van a escuchar el Evangelio, y como no tienen libre albedrío para elegir, esos ya están desechados, literal, ya están desechados. Pero aquellos que se han sido elegidos de antes de la fundación del mundo para ser salvos, cuando se les predique el Evangelio, a esos cuando se les predique el Evangelio y son elegidos, no pueden rechazar el Evangelio, tienen que aceptarlo a fuerzas, porque son elegidos. Entonces, no, ¿por qué? Porque el ser humano no tiene libre albedrío. Como no tiene libre albedrío el ser humano, y el filigonio es de los elegidos, pues se les predica el Evangelio, el filigonio no va a decir, nunca le va a decir a Jesucristo no, nunca va a rechazar a Jesucristo, porque como es elegido, siempre va a decir que sí. ¿Entendemos? Pero no porque tiene libre albedrío, sino porque Dios dice, tú eres elegido filigonio, te voy a salvar, y el filigonio dice como una marionetita, ¿no? ¿Se han visto las marionetas que le manejan las manos? Y la marionetita
a ver, Filigonio, te voy a salvar, y ahí voy, Filigonio, y te voy a salvar, y la marionetita, como no tiene libre albedrío, nada más va a decir la marionetita, como si Dios le moviera la cabeza, y ya, salvo. Y una vez que salvo, entonces la marionetita dice, ahora sí, puedo decidir porque soy salvo por Cristo Jesús. Raro estos asuntos, ¿no? Pero bueno, tenemos que estudiarlos. Gracia irresistible, al contrario, el arminianismo dice que si hay una gracia resistible o rechazable. ¿Qué significa la gracia rechazable o resistible? Que el ser humano puede rechazarla. Que esta gracia de Dios es el principio, continuación y el cumplimiento de todo bien, incluso en ese sentido que el hombre regenerado por sí mismo, sin esta gracia asistida o preveniente, despertada continuamente y cooperativa, no podría ni pensar, querer, ni hacer bien, ni resistir cualquier tentación, el mal. Habla muchas cosas aquí, pero en otro tipo de palabras, yo se lo voy a explicar. La gracia se le da a aquellos que escuchan la palabra de Dios, no necesariamente a todo el mundo. La gracia solamente se le da a aquellos que escuchan el Evangelio, no a todo el mundo, según el arminianismo. Entonces, como la gracia se le da a los que escuchan el Evangelio, en cierta manera, si bien es cierto, Dios vino a salvar a todo el mundo, pero solamente se salvan los que escuchan el Evangelio, pues, lo que quiere hacer. Se salvan solamente los que escuchan el Evangelio, y es esa gracia preveniente o anticipada, se le predica al Filigonio una vez que se despiertan los sentidos, la voluntad, las emociones. Entonces el Filigonio dice en su libre, ahora sí tiene libre albedrío, porque Dios le despierta el libre albedrío, y dice el Filigonio, ahora sí, entonces elijo por Jesucristo. ¿Pero qué cree? Se les puede abrir el entendimiento, se les puede abrir la conciencia, se les puede abrir el conocimiento, los sentidos pueden estar despiertos por esa predicación del Evangelio, donde el Espíritu Santo convence, sí, pero el ser humano tiene el libre albedrío para rechazar y decir, no quiero nada con el Jesucristo que me estás predicando, no quiero nada con Él, no quiero la salvación de Él, no me interesa. Como decía una hermana, una cubana ahí, que ahí comentó en una de las publicaciones, decía que ella conoció a una persona que se le predicó el Evangelio y al final de cuentas, en una campaña de sanidad y milagros, se oró por la persona, recibió sanidad y milagros, y al último le dijeron, oye Filigonio, dale gracias a Jesucristo porque Él te sanó. Yo no le doy gracias a nadie. Así literal. Entonces, ahí te das cuenta que hay personas que a pesar de que reciban un milagro y todo, pues van a rechazar a la hora al que los sanó, en este caso. No, porque todos ni siquiera son salvos, o sea, recibieron sanidad porque solamente creyeron en sanidad, pero no creyeron en el Salvador, o Jesús como Salvador. Creyeron en Jesús como el sanador, porque ocupaban un milagrito. Y el Señor lo sanó a esta persona, y la persona dijo, ay, dale gracias a Jesús porque Él te sanó. No, yo no doy gracias a nadie. Entonces sí hay personas que a pesar de que escuchan el Evangelio, claro que tienen el libre albedrío de decir no a Cristo. Claro. Por eso entonces, como Dios, dice Romanos capítulo 3, mira, creo que ya estamos terminando, ¿no? Para que salga ya de su quinto sueño. Romanos capítulo 3, por favor. Decía el predicador de ayer, un predicador sudafricano, ayer o antier, que está ahí en la convención que están con el apóstol Ugarte, decía que muchos se quedan dormidos, en primer lugar porque están acostumbrados a que alguien les gritara, ¿no? ¿Será que por eso los pentecostales gritan mucho, porque no se les duerman los... Antes me gustaba a mí bromear cuando iba a otros lugares, no, aquí, no en la congregación acá. De repente alguien estaba yo enseñando y alguien estaba roncando y pegaba un gritote yo y las personas. Pero no lo hago aquí para que no nos asustemos cuando alguien brinca. Romanos capítulo 3.
Por último, la perseverancia de los santos, y Romanos 3, ya terminamos. Perseverancia de los santos, ¿qué significa? Que Dios provee todos los recursos por su gracia para que el ser humano persevere, y por la gracia de Dios tiene toda la capacidad para perseverar y seguir victorioso. Es decir, salvo, siempre salvo. En lo tocante a si una persona en verdad regenerada, o sea, salva, ciertamente persevera en la fe, es necesario un mayor estudio más adelante de este tema, así dijo. O sea, Calvino dijo, el hombre que ya Dios lo eligió para que fuera salvo va a perseverar en la fe, siempre y nunca se va a salir, salvo, siempre salvo. ¿Por qué? Porque ¿qué no ve que fue una marioneta que Dios dispuso que iba a ser salvo? Dios lo eligió, y como Dios lo eligió no puede perder la salvación. Eso es lo que creía Calvino. Arminio ese punto se lo reservó. No comentó ni para bien ni para mal, solamente dijo que era necesario analizarse ese punto en un concilio, en una reunión de obispos, para poder determinar qué era lo que pasaba, si era realmente salvo, siempre salvo, o realmente había en el hombre un acto de apostasía, o sea, renegar a la fe o dejar de creer, que pudiera en cierta manera hacer perder la salvación. Eso creía Arminio, pero no se definió en ese punto. Si era salvo o no era salvo, no se definió, y el calvinismo siempre cree en esa perseverancia. Si continúas, si empezaste siendo salvo, vas a ser salvo toda la vida. Ok. Romanos capítulo 3, listos. Y concluimos con eso nada más. Aún así, yo conozco personas que son arminianos, creen en la depravación del hombre, que el hombre necesita esa gracia por medio de la predicación para despertar los sentidos, y luego inmediatamente que se despiertan los sentidos, el hombre tiene libre albedrío para elegir por Dios. Segundo, que la gracia sí se puede resistir o rechazar. Si se le predica el evangelio, el ser humano puede decir, no quiero nada con Cristo. Y creen en una elección incondicional, es decir, Dios eligiendo quién se salvaría y quién se perdería, pero basados en que unos sí iban a creer y otros no iban a creer. ¿Ok? Todo eso lo dijo Arminio. ¿Pero qué cree? Pues obviamente que se opuso y creía en una expiación ilimitada. Cristo muriendo por todos los seres humanos. Se opuso en 3 puntos al calvinismo, para que me entiendan. Por eso estos hombres, como están siendo acusados de herejes, estos hombres se les llamó los remonstrantes, pues en Holanda. Estos hombres tuvieron que hacer su documento de 5 puntos para decir, en uno no nos definimos, en uno estamos de acuerdo con el calvinismo, depravación total, y en 3 estamos en contra del calvinismo. Y ellos pusieron sus fundamentos bíblicos y dijeron, porque en ese tiempo, haz de cuenta que si alguien no estaba de acuerdo con la religión oficial del gobierno, que en este caso era el calvinismo, pues simple y sencillamente alguien que pensara diferente, pues inmediatamente se le podía acusar de herejía y se le podía quemar en la hoguera. Así es que ahorita démosle gracias a Dios que, a pesar de que podía haber muchas diferencias de criterio, de análisis bíblicos, de pensamientos, aún así tenemos libertad, que nadie nos va a acusar de herejes y nos va a mandar a la hoguera, ¿eh? Esa es la gran ventaja. ¿Qué dice Romanos capítulo 3? Todavía no llegamos a Romanos, vamos en Juan apenas. Romanos capítulo 3. Quiero concluir con ese nada más. Entonces, la gravedad de ser calvinista es que va a colgar los tenis antes de tiempo usted. Puede ser calvinista y va a ser mi hermano. Si hay chance, pues se compran ustedes nuevos, le ponemos los viejos y los nuevos se los regalamos a alguien que los necesite. Pero no se los lleven nuevos. Va a colgar los tenis antes de tiempo, se va a ir con Cristo antes de tiempo. Ya no va a tener que chambear para darle a comer a la esposa de los chilpayates. No se va a preocupar otro día en la mañana por poner el despertador y que
Son las 6 de la mañana y peor de esos despertadores. Ay, Dios mío. Menos mal que ya no existen esos despertadores. Así es que no se va a preocupar cómo le va a hacer para comer, no se va a preocupar de nada de eso. ¿Ok? Romanos capítulo 3, estoy con Juan. Tres uno. Listos. Bueno. ¿Qué ventaja pues tiene el judío? ¿O de qué manera aprovecha la circuncisión? Dice Pablo. Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente, que les ha sido confinada. A ver, que les ha sido confinada. Así dice ahí, ¿verdad? Confiada, perdón. Que les ha sido confiada la palabra de Dios. ¿Cuál era la idea de Dios? Pues primero predicar el evangelio a través de los judíos, o sea, llegar a los judíos, salvarlos, y de ahí iba a salir a todo el mundo, los gentiles, los que no son judíos, iba a salir a predicarles el evangelio, ¿ok? Era la idea. Romanos 3:3. Primero era rescatar a los judíos para llevar el evangelio a los demás. No es que vino exclusivamente a los judíos, ¿ok? Pues, ¿qué dice Pablo? Si algunos de ellos han sido, ¿qué? ¿Qué significa si han sido incrédulos? Que han rechazado, ¿a quién? A Jesucristo. ¿Qué está diciendo Pablo? Que existe el libre albedrío de rechazar a Jesucristo. ¿Estamos de acuerdo? Pues ¿qué si algunos de ellos han sido incrédulos? Su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Y luego dice Pablo y contesta, versículo 4. De ninguna manera, o sea, Dios no es injusto lo que está diciendo Pablo. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Como está escrito, para que seas justificado, ¿en qué? En tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Ciertamente, en el entendimiento por lo menos que tenía Pablo es que ya para esa época ya había muerto Cristo. No estaba hablando necesariamente a lo mejor del juicio en Cristo que se decretó en la cruz del Calvario. Estaba hablando posiblemente a lo mejor en otro tipo de juicio futuro, como se cree en algunos lados, de que a lo mejor el juicio del trono blanco, el juicio donde van a ser enjuiciados los hombres, está hablando de acuerdo a sus obras, van a ser enjuiciados. Se va a abrir un llamado libro, el libro de la vida, obviamente, es donde no están ellos, las personas que nunca creyeron en Dios. Se va a abrir el libro de sus obras. Entonces, esas personas van a ser juzgadas de acuerdo a sus obras. No los que están en Cristo, ¿ok? No los que son salvos, no los que han creído en Jesucristo, sino ese tipo de personas, ¿ok? Pero ya está en el Apocalipsis capítulo del 20 en adelante, por ahí, ¿ok? Entonces dice, de ninguna manera antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, entonces, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Entonces, en ese momento, sí está hablando literalmente de un juicio Pablo y de un juicio futuro, ¿ok? Versículo 5, perdón. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, es decir, si usted se porta mal, pues, si usted decide no creer en Dios, hace resaltar entonces que Dios es justo, es decir, si el hombre hace algo malo, y lo malo que haga el hombre, es decir, es como si Dios lo hubiera propiciado, lo que está diciendo Pablo. Si alguien hace algo malo, la injusticia, alguien haciendo algo malo, hace resaltar la justicia, es decir, hace resaltar entonces que Dios determinó que el hombre hiciera eso algo malo. Si el hombre se porta mal y Dios lo impulsó a hacer lo malo, es lo que está diciendo Pablo aquí, ¿qué diremos? Entonces, ¿será injusto Dios que da castigo? ¿En qué sentido está hablando que da castigo? Bueno, en algo que viene en un juicio futuro. ¿Cómo Dios juzgaría el mundo y que se abra el libro? Se van a abrir el libro de los hechos de las personas, ¿no? Así dice. Sí dice el libro de los hechos, ¿no? ¿Qué es? Está hablando del libro de la vida, está hablando de los libros de los hombres, pues. Si me lo puede buscar en Michelle.
Entonces, ¿cómo la persona va a llegar en ese momento? Y va a decir, bueno, yo me porté mal, Dios, porque tú eres un Dios que determinaste que yo me portara mal. Es más, tú me impulsaste a robar. Porque sabía que ahorita se cree, en la actualidad se cree, por ejemplo, si el filigonio le estaba robando al patrón, lo echaron a la cárcel y en la cárcel el filigonio conoció a Jesucristo porque fue un predicador, un pastor cristiano a predicarle y fue salvo el filigonio. Entonces va a decir, entonces Dios propició que yo le robara a mi patrón para que me echaran a la cárcel, para que ya estando en la cárcel, entonces yo fuera salvo. Vean cómo es Dios y cómo obra Dios. Mañosón. Pillín. A ver, ¿qué culpa tenía Dios que lo conociera en la cárcel cuando lo podía haber conocido acá? Por fuera, ¿no? Es lo que está diciendo Pablo. Si nuestra injusticia hace resaltar que Dios es justo, o sea, es como si Dios fuera glorificado cuando alguien hace lo malo, pues como si Dios estuviera propiciando hacer lo malo en el ser humano. Así cree el calvinismo. Dios usó a Hitler con un propósito para ejecutarse a 6 millones de judíos. Con un propósito Dios lo usó. Eso cree el calvinismo en la actualidad, algunos, hipercalvinistas que creen en los decretos divinos. Dice Pablo, ¿sería injusto Dios que da castigo? Es como decir, te portaste mal, filigonio, nunca creíste en Jesucristo, hiciste lo malo. Llega el día del juicio y se van a abrir tus libros y ahí se va a estar, exactamente se va a ver el tiempo en que se te predicó de Jesucristo. Ahí va a estar contemplado la hora, la fecha, el día exacto en que se te predicó el Evangelio de Jesucristo. Y tú dijiste, no quiero nada con Jesucristo, no me interesa Jesucristo, no quiero, ¿para qué quiero a Jesucristo? Si me porto bien. Mucha gente así te dice, ¿no? Entonces, ¿qué dice Pablo? Hablo como hombre. Vea el 3:6, por favor. ¿Por qué hablaba como hombre? Porque él no creía tanto en un castigo divino. ¿Okay? Dice, ¿será Dios injusto? Hace resaltar la justicia de Dios, que significa, en ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? En otras palabras, a alguien que se le predicó el Evangelio, hizo lo malo, nunca creyó en Jesucristo, a pesar de que se le predicó, rechazó a Jesucristo, entonces llega el día del juicio y se abre el libro del filigonio y dice, imagínense, a ver filigonio, aquí dice que se te predicó el Evangelio. Imagínense, sí, Señor, pero se me predicó el Evangelio, pero yo era de los réprobos, de los no elegidos a ser salvos, Señor. ¿Qué culpa tengo? ¿Qué culpa tengo de irme a un lago de fuego y estar condenado toda una eternidad? ¿Y qué culpa tengo si tú fuiste el que determinaste que yo era de los elegidos a irme al infierno? Si tú fuiste, Dios, tú fuiste el culpable de elegirme a aquellos que iban a estar en una condenación eterna. ¿Se da cuenta? Lo incongruente de creer que Dios determinó que a alguien salvar y a alguien condenar. Porque las personas fácilmente se pudieran defender ante un juicio, por decirlo así, un juicio en la eternidad, un juicio espiritual, se pudiera defender el ser humano en decir, bueno, si tú Dios, tú me mandaste, tú literalmente me elegiste, no fui de tus elegidos a ser salvo, o sea, ¿qué culpa tengo yo? Si tú lo decidiste, Dios. ¿Se da cuenta? Lo incongruente del calvinismo. De decir, Dios eligió a unos para salvación y Dios eligió a otros para perdición. Los de perdición le van a alegar. ¿Cómo que? O sea, yo no soy salvo porque el calvinismo me dijo que tú me habías reprobado, que tú me habías condenado, porque tú lo elegiste, Dios. He ahí el problema del calvinismo, decir que el ser humano no tiene libre albedrío. Entonces, ¿cómo pudiera juzgar al mundo? ¿Cómo pudiera Dios decir, filigonio, te tengo aquí porque nunca decidiste no creer en Jesucristo? Yo te tengo en este lugar de sufrimiento porque tú decidiste no creer en Jesucristo. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Cómo juzgaría Dios al mundo si el mundo fue elegido por Él? ¿Quién se salvaría y quién se perdería? Entonces Pablo está diciendo, el ser humano sí tiene libre albedrío y cada quien puede rechazar a Jesucristo la gracia o puede aceptar la gracia a Jesucristo.
Cada quien tiene libre albedrío para buscar a Dios y cuando se le presenta el Evangelio, aceptar a Cristo o rechazar a Cristo. Cada persona, Dios los eligió al ser humano, ¿para qué? Para que sí existe la elección divina, sí existe la predestinación, sí, pero la predestinación o el predestinado fue Cristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La predestinación la hizo en Cristo, para que todo aquel que esté en Cristo entonces sea hijo de Dios. La predestinación sí existe y la elección también. Dios nos eligió en Cristo Jesús, para que estuviéramos en Cristo Jesús, pero que el ser humano obviamente tenía que tomar una decisión de elegir aquello que se le dio por gracia, que fue lo que Cristo pagó y que no podíamos pagar. Póngase de pie y agradezcamos a Dios por lo bueno que ha sido con nosotros, que estamos acá y que hemos decidido creer y ejercer el libre albedrío para decidir seguir escuchando a Cristo y ejercer la fe para poder, la fe de Cristo en nosotros, que ahora no se trata de nuestra fe, sino de la fe de Cristo en nosotros. Gracias te damos, Señor, por tu amor y tu fidelidad. Gracias por tus maravillas. Gracias por lo bueno que eres, Padre, porque siempre has sido bueno desde la eternidad. Gracias por darnos a entender ese maravilloso propósito eterno que hiciste en Cristo Jesús, que nos elegiste en tu propósito eterno para que estuviésemos en Cristo Jesús. Gracias por cada detalle que tienes para tus hijos, Señor. Gracias porque tú te expresas y te manifiestas a través de nosotros, que somos el cuerpo de Cristo. Gracias porque en tu soberanía tú decidiste enviar a tu Hijo para que a través de tu Hijo nosotros fuésemos justificados y tener salvación eterna. Gracias porque sí nos predestinaste, sí nos elegiste, Señor, para estar en Cristo. Pero tu elección y tu predeterminación y tu predestinación nunca será fuera de Cristo. Porque no eres un Dios arbitrario, porque no eres un Dios que no eres fiel, eres un Dios fiel, porque no eres un Dios injusto, porque no eres un Dios malo, porque no eres un Dios prepotente. Nuestro Padre Celestial, eres bueno, Señor, y en tu maravillosa bondad, porque tu benignidad nos guía al arrepentimiento, como dice Romanos capítulo 2. Tu benignidad nos ayuda a la transformación del entendimiento, a la renovación del alma. Gracias te damos, Señor, porque ahora que estamos conociéndote, no nada más con un conocimiento natural, sino con un conocimiento revelado de tu amor, de tu bondad, de tu soberanía, podemos tener la seguridad de que seremos una expresión viva del Cristo eterno a través de nosotros muchos años sobre la tierra, y que no pereceremos, Señor, que no pereceremos aún a pesar de las circunstancias adversas. No quedaremos en un accidente, no quedaremos en una catástrofe, no quedaremos en una circunstancia complicada y adversa. No quedaremos, Señor, en todo lo que está pasando en este mundo. No quedaremos, porque siendo guiados por el Espíritu Santo podemos tomar las mejores decisiones, porque tú eres nuestro ayudador. Según Efesios capítulo 5 dice tu palabra que tú nos cuidas y nos sustentas, porque somos tu esposa, somos tu iglesia y estamos unidos al Espíritu de Cristo. Por eso nos cuidas y nos sustentas y nos has añadido a tu propósito eterno, para formar parte de tu propósito eterno y poder tener la vida eterna aquí en la tierra por estar en Cristo. Gracias, Padre.
En esa convicción, en esa confianza tenemos que aún en la adversidad, aún en una enfermedad incurable, sabremos que tú siempre nos vas a librar. Y por eso has proveído todos los recursos para que tu cuerpo y tu iglesia sea una iglesia gloriosa y poderosa. No nada más en espíritu, sino también con hechos y con la realidad de que somos tripartitos, espíritu, alma y cuerpo. Por eso tú sí te has preocupado primero por rescatarnos en el espíritu y ahora por estar continuamente en esa transformación del alma, en esa formación de Cristo, porque sabemos lo prioritario, Señor, de poder expresarte a ti. Lo prioritario es que Cristo también se manifieste a través de nosotros. Lo prioritario de ser hijos maduros y no hijos débiles, niños. Gracias te damos, Señor, por el poder, la autoridad y el señorío que nos has delegado. Gracias por posicionarnos en lugares celestiales, encima de todo principado, autoridad y señorío de las tinieblas. Gracias porque somos más que vencedores. Gracias te damos, Señor, por cada detalle que tienes para con nosotros, tus hijos. Gracias te damos. Creemos que formamos parte de una iglesia gloriosa, de una iglesia que no tiene mancha y arruga, de una iglesia que es perfecta, pero que necesitamos de la transformación del alma para que estos pensamientos sea la mente de Cristo la que los gobierne, los opere, y ya no seamos nosotros, sino seamos realmente dirigidos por tu Espíritu. Y ya no seamos nosotros, sino sea Cristo en nosotros, la esperanza gloriosa. Gracias, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Puede darle un fuerte aplauso a Jesucristo, a nuestro Padre bueno, amoroso y fiel. Padre, gracias. Gracias, Padre. Padre, gracias por nuestros hijos. Gracias por la protección de nuestros familiares, Señor. Gracias porque nuestros hijos son benditos. Sabemos que tú los cuidas, Padre maravilloso. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Muy bien, pues nos despedimos los que están por internet. Pueden tomar asiento, nos despedimos los que están por internet. Les enviamos un abrazo, un saludo al Pastor Federico y a todos los que estuvieron conectados. Comience y sigue escuchando esta semilla para que siga fructificando en su corazón, en su vida, y tenga un evangelio completo. No lo sabemos todo, obviamente, nos hace falta mucho por aprender, pero por lo menos está un poco más completo, a que si usted cree en todas las áreas en las que opera el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está operando en la edificación del cuerpo de Cristo, basados solamente en el fundamento que es Cristo. Pero también el Espíritu Santo está obrando en esas partes que ya no se toma en cuenta, que es si un hijo de Dios está enfermo, puede recibir sanidad física. ¿Para qué? Para que sea una expresión viva del Cristo eterno aquí en la tierra. Si alguien viene con una necesidad física, podemos ministrarle el poder sanador y usted pueda experimentar ese poder sanador en Cristo Jesús. ¿Todos están sanos entonces? Muy bien, por los que están por internet, usted crea en Jesucristo y reciba a Jesucristo. Si usted así lo desea en su libre albedrío, dígale: Señor Jesús, te recibo en mi corazón, te recibo en mi vida. Decido creer en ti como mi Salvador y mi Dios, creyendo que lo que pagaste en la cruz del Calvario fue para mí, en beneficio mío. Gracias, Cristo, por unirme a ti. Gracias, Cristo, por salvarme. Sea sano, sea libre y reciba sanidad en su cuerpo, ahí donde está. Háblelo con su boca, créalo con su corazón y diga: yo creo que recibo la sanidad de mi cuerpo. Creo por restauración de órganos. Creo porque se me ponen órganos nuevos en mi cuerpo. Esos órganos que están disfuncionales nuevamente vuelven a cobrar vida en el nombre de Cristo Jesús. Y ya próximamente estaremos dando el curso de sanidad y milagros. Estamos despedidos de sus hermanos.